Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer esta hermosa blusa para dama a 2 agujas. Está hecha con una puntada calada que es súper sencilla. Se ve como que fuera muy complicada, pero no, en realidad son solo 4 vueltas que vamos a repetir constantemente. En su pantalla irán apareciendo las instrucciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Es decir, que cada vez que yo dé alguna indicación, en la parte de arriba aparecerá la indicación adecuada para cada una de estas tallas. Yo lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de esta blusa son 250 gramos de hilo o lana en grosor número 2 o grosor fino. Pueden utilizar el material que quieran. Yo utilicé hilo de algodón, pues para que me quedara una blusa muy fresca. Necesitamos unas agujas rectas del número 4, de 4 milímetros, unas agujas circulares también de 4 milímetros, una aguja de gancho o aguja de crochet también del número 4, una aguja lanera para esconder las hebritas que nos queden al final y bueno, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto es todo lo que necesitamos. Muchas ganas y paciencia. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer la blusa por la espalda. La blusa la vamos a tejer con las agujas del número 4, pero para montar los puntos, sobre todo cuando tejemos con hilazas delgadas, yo acostumbro utilizar agujas más pequeñas. En este caso voy a utilizar unas agujas del número 3 y las pongo dobles para montar los puntos. De esta forma lo que logro es que el borde inferior no se frunza, ese borde de montaje no me quede más estrechito, sino que me quede todo parejo. Entonces vamos a montar los puntos. Cada quien los monta como quiere. Yo voy a montarlos de la siguiente manera. Primero, para saber cuánto hilo necesito dejar para que no me sobre ni me falte hilo a la hora de montarlos, lo que hago es enrollar el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesitamos montar 82 puntos, así que enrollo el hilo en la aguja 82 veces. Una vez que tengo la medida de esa hebra que va a quedar en el lado izquierdo, voy a empezar a montar los puntos. Lo pueden montar con sus agujas del 4, normal, como gusten. Yo acostumbro, acuérdense, poner dobles, unas agujas más pequeñas para que me quede más parejo el borde de montaje. Para montarlo pueden utilizar la técnica que cada quien guste. Yo los monto de la siguiente manera. Hago un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el hilo que va a la madeja. Este aro lo introduzco por las agujas. Ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda. Saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo el primer punto. Continúo, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez, hago un aro y lo meto por las agujas, lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y tiro. Así o como cada quien guste, vamos a montar 82 puntos. Ya montamos 82 puntos, entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar una de las 2 agujas del número 3 con las que monté los puntos y ahora sí tomo mi aguja del número 4 y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer 8 vueltas en punto de arroz. El punto de arroz es muy sencillo, consiste nada más en tejer un punto de derecho, tejemos desde el primer punto y luego un punto de revés. Y otra vez un punto de derecho y un punto de revés. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta repitiendo siempre un derecho y un revés. Y así llegamos al final. Revés, derecho y revés. Esta fue la primera vuelta del punto de arroz.
Ahora en la segunda vuelta del punto de arroz, simplemente vamos a tejer los puntos al revés de cómo se nos presentan, pero primero vamos a cambiar esta aguja del 3, la quitamos y tomamos nuestra otra aguja del número 4 para poder tejer ya parejo con las dos agujas del 4. Entonces les comentaba que el punto de arroz consiste en que tejemos los puntos al revés de cómo se nos presenten. Si el primero lo tengo de derecho, ahora lo tejo de revés. El segundo lo tengo de revés, ahora lo tejo de derecho. Entonces, donde hay derecho, tejo revés, donde hay revés, tejo derecho. Ese es el punto de arroz. Y en la siguiente vuelta, pues haremos lo mismo. Donde hay derecho, tejo revés, donde hay revés, tejo derecho. Así vamos a continuar tejiendo hasta completar 8 vueltas en punto de arroz. Ya tejí las 8 vueltas en punto de arroz. Mi borde mide aproximadamente desde la aguja hasta el borde inferior 3 centímetros. Entonces ahora sí vamos a empezar ya a tejer lo que es la punta de fantasía, que es sumamente sencilla, tiene nada más 4 vueltas. Así que tomen nota. Aquí tengo yo el diagrama de la primera vuelta de la puntada. Como pueden ver, esta puntada está formada por un motivo que tiene 10 puntos que se van a repetir constantemente y al término de la vuelta tejeremos otros 2 puntos. Por eso se dice que la puntada es múltiplo de 10 más 2. Cabe señalar que no tenemos puntos de orilla, que también a veces se suelen dejar 2 puntos de orilla. Aquí no, entramos directo a la puntada. Entonces, por eso es que montamos 82 puntos. Los 10 del motivo, que vamos a repetir 8 veces, son 10 por 8, 80, más los 2 puntos que necesitamos para terminar la vuelta. Ahora, en cuanto a los símbolos que vemos aquí, para aquellos que no sepan, estas líneas horizontales quiere decir que se tejen los puntos de revés. Esto quiere decir que tejemos 2 puntos juntos de derecho. Esto es una lazada o basta. Y estos son puntos de derecho. Y otra vez tenemos los 2 puntos juntos de derecho, la lazada y puntos de derecho. Y terminaremos la vuelta con 2 puntos de revés. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos esta primera vuelta. Vamos a empezar con 2 puntos de revés, como indica ahí, 1 y 2 puntos de revés. Después dice que teja 2 puntos juntos de derecho. Tomo 2 puntos juntos de derecho y los tejo. Ahora me pide que haga una lazada o una basta. Bueno, esto significa que voy a enrollar la aguja así, la voy a pasar. La tengo atrás de la aguja. La voy a pasar para adelante, por arriba de la aguja y ahí lo dejo. Y luego me pide 2 puntos de derecho. 1 y 2. ¿Para qué me sirvió la lazada? Para compensar el punto que quité cuando tejí aquí 2 puntos juntos. Ahí quité un punto que agregué al hacer la lazada. Muy bien, voy aquí. Luego me dice otra vez 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 derechos, uno detrás de otro. Y ahí se me termina el motivo. Voy a regresar aquí al punto número 1, que me indica que voy a tejer 2 puntos de revés, el 1 y el 2. Y ahora continúo 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 derechos, 1 y 2. 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 derechos, 1 y 2. Y ya llegué otra vez hasta aquí. Repetimos, 2 reveses, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 2 derechos, 1 y 2. 2 puntos juntos de derecho, lazada y 1 y 2 derechos. Llegamos hasta aquí, voy a repetirlo última vez para que nos quede bien claro. 2 reveses, 2 puntos juntos de derecho, lazada
y 1 y 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 1 y 2 derechos. Y así vamos a continuar repitiendo estos 10 puntos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Voy a empezar el último motivo, 2 puntos de revés, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 2 derechos, y solo me quedan en la aguja 2 puntos, que son estos 2 puntos que voy a tejer de revés, 1 y 2. Y con esto terminamos la primera vuelta. Vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 2. La vuelta número 2 y todas las vueltas pares se tejen igual. Es simplemente tejer los puntos como se presentan. Si están de derecho, los tejemos de derecho. Si se presentan de revés, los tejo de revés. Y las lazadas o bastas que hicimos en la vuelta anterior, las vamos a tejer de revés. Por lo tanto, yo aquí empiezo con 2 puntos que tengo de derecho. Así los tejo, de derecho. 1 y 2. Y luego tengo un revés, otro revés, una lazada, la tejo de revés, otro revés, otro revés, otro revés, otra lazada, la tejo de revés, otro revés. Y otra vez se me presentan aquí 2 puntos de derecho, los tejo de derecho. Todo lo que sigue es de revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de revés y luego 2 puntitos de derecho. Y otra vez, 8 puntos de revés. 7, 8 y aquí tenemos otra vez 2 puntos de derecho. Así vamos a continuar toda la vuelta. Entonces acuérdense, la vuelta 2 y todas las vueltas pares tejemos los puntos simplemente como se presentan y las bastas o lazadas las tejemos de revés. Muy bien, ahora tenemos la vuelta número 3. Es muy sencilla, son básicamente los mismos signos que en la vuelta 1, el único que cambia es este. Este signo, para aquellos que no saben, se llama surjete. Es lo mismo que tejer 2 puntos juntos de derecho, solamente efectuado de una manera diferente, porque queremos que el sentido de la línea que se nos forma al tejer los 2 puntos juntos nos quede hacia la izquierda. Al tejer 2 puntos juntos de derecho queda hacia la derecha y aquí nos va a quedar la línea hacia la izquierda con el surgente. Entonces vamos a ver cómo hacemos esta vuelta. Empezamos tejiendo nuestros 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahora nos pide 2 puntos de derecho, 1 y 2. Ahora nos pide una lazada, entonces hago lo mismo, tengo aquí la hebra atrás de la aguja, la paso por encima de la aguja y ahí la dejo. Y ahora viene lo nuevo, me pide un surjete. Bueno, para hacer un surjete es muy sencillo. El punto que sigue en la aguja izquierda lo deslizo a la aguja derecha como si lo fuera a tejer de derecho, pero no lo tejo. Ahora tejo el punto que sigue de la aguja izquierda, lo tejo normalmente. Y ahora el que deslicé lo paso por encima del que sí tejí. Eso es un surjete. Aquí está. Ahora me pide otra vez 2 derechos, una lazada y otra vez un surjete. Aquí tengo la hebra de la lazada, deslizo el punto que sigue, tejo el que viene después y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Y de esa manera ya hice el surjete. Llegamos hasta aquí, vamos a repetirlo. 2 puntos de revés. Ahora, 2 puntos de derecho, lazada y surjete. Deslizo, tejo y monto. Y después 2 puntos de derecho,
lazada y surjete, deslizo, tejo y monto. Llegamos otra vez hasta mi 10º punto. Voy a repetirlo última vez. 2 puntos de revés, 2 puntos de derecho, lazada, surjete. Y voy aquí, ahora otra vez 2 puntos de derecho, lazada y surjete. Y así vamos a continuar, igual que lo hicimos en la vuelta 1, repitiendo siempre del punto 1 al punto 10 y repitiendo constantemente hasta llegar al final de la vuelta y ahí los vuelvo a ver. Vamos en el último motivo, 2 derechos, lazada, surjete y 2 derechos, lazada y surjete. Y ahora me quedan en la aguja solamente los 2 puntos que van de revés, 1 y 2. Y con eso terminamos la tercera vuelta. Hacemos la cuarta, que es igual que la 2, tejemos los puntos como se nos presentan. Empiezo con 2 derechos y luego seguirán 8 reveses. 5, 6, 7, 8 y otra vez 2 derechos y 8 reveses y así hasta terminar la vuelta. Y así llegamos al final, 2 puntos de derecho y terminamos la vuelta número 4. Y entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues que repitamos estas 4 vueltas de la vuelta 1 a la vuelta 4 constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro tejido mida desde aquí, desde el borde inferior hasta la aguja, 38 centímetros y medio. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a hacer el escote de la espalda. Muy bien, ya llegamos a 38 centímetros y medio desde el borde inferior hasta la aguja. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer un remate aquí en el centro. Tenemos que rematar algunos puntos para formar lo que será el escote de la espalda. Estamos parados en una vuelta por el lado derecho de la labor. Yo en mi caso voy a empezar la vuelta número 1 nuevamente para alcanzar esta longitud. En mi caso fueron 96 vueltas. Eso puede variar de acuerdo a la tensión con la que cada quien teja. Pero bueno, por eso les doy los centímetros para que sepan hasta cuántos centímetros tejer. Lo que sí es importante no es el número de vueltas, sino que estemos parados por el lado derecho de la labor para empezar a hacer esta vuelta donde vamos a rematar los puntos del escote. Entonces vamos a empezar tejiendo 26 puntos, como debemos de tejer nuestra puntada. 1, 2, a mí me toca la vuelta 1, que son 2 puntos juntos, lazada, derecho, derecho. 2 puntos juntos, lazada, derecho, derecho y 2 reveses. Así hasta que lleguemos a 26 puntos. 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Estos 26 puntos nos van a servir para formar lo que será el tirante o el hombro de la blusa. Entonces ahora vamos a rematar los 30 puntos centrales. Aquí sí no vamos a hacer puntada en estos 30 puntos. Simplemente vamos a tejer de derecho 30 puntos y los vamos cerrando. Estos 26 me tienen que quedar intactos. Entonces tejo un derecho y cierro. Remato 1, remato 2, 3, 4, así hasta que llegue a 30 puntos. 5, 6, 29 y 30 puntos.
Y ahora, contando este punto, tengo que tener 26 puntos aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 y 26 puntos. Estos son los 26 puntos que van a formar el otro tirante. Para poder continuar haciendo la puntada, en mi caso, que estoy haciendo la vuelta número 1, bueno, aquí hubiera tenido que tejer 2 puntos juntos de derecho. Ya no puedo hacerlo porque ya un punto lo tuve que tejer aquí para rematar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente remato un punto más y ya está. Hago mi lazada y 2 puntos de derecho. Y continúo ya como se me presente. Esto igual pueden ir en vuelta 3 o en vuelta 1, o sea, cada quien irá en la vuelta que le haya tocado. No pasa nada por eso. Simplemente es ya continuar con nuestra puntada hasta el final de la vuelta. Muy bien, y terminamos entonces ya esta vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar tejiendo estos puntos de aquí. Vamos a continuar con este hombro. Estos aquí se van a quedar en espera, no les pasa nada y nosotros continuamos tejiendo sobre esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 45 centímetros y medio aproximadamente, entre 45 y 46 centímetros. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Pero antes les tengo que comentar que ya no nos queda completo el motivo de 10 puntos aquí cuando vamos a empezar. Tengan mucho cuidado con eso. Aquí los últimos 2 motivos sí están completos, pero este de aquí ya no. Solo nos quedan los últimos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ya sea que hayan empezado a hacer sus disminuciones en la vuelta 1 o en la vuelta 3, cuando hagan esta vuelta que sigue, en mi caso es la 3, yo acabo de cerrar en la vuelta 1, regresé la vuelta 2 y ahora voy a hacer la vuelta 3. Solamente voy a tejer desde aquí, desde este punto, 7, 8, 9 y 10. Entonces haré 2 puntos de derecho, una lazada y un surjete. Eso es lo que puedo hacer nada más, porque todo lo demás ya me quedó aquí, ya se remató. Entonces, mucho cuidado porque nos va a pasar lo mismo cuando hagamos este lado, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo hacemos este. Voy a tejer 2 puntos de derecho, una lazada y luego un surjete. Y ahora sí ya continúo con mi vuelta número 3, 2 derechos, lazada, surjete. Y otra vez 2 derechos, lazada, surjete. Y termino con 2 reveses, 2 derechos, lazada, surjete. Y los últimos 2 derechos, lazada, surjete. Y ahora sí terminamos con 2 puntos de revés. ¿Se fijaron? Era importante fijarnos en ese detalle porque obviamente ya no tenemos el motivo completo. Entonces, bueno, seguimos tejiendo la puntada, pero nos adaptamos a la parte del motivo que tenemos. Los que ya tienen experiencia en el tejido no tienen problema en eso, pero los que van empezando sí me van a decir, ¿y ahora de dónde arranco? Bueno, pues arrancamos desde ahí, desde el punto número 7, en cualquier vuelta que vayan, en la 3 o en la 1, pero empezamos desde el punto 7. ¿Ok? Ahora sí, sigamos tejiendo hasta 45.5 centímetros. Bueno, ya una vez que llegamos a esos 45 y medio o 46 centímetros, ahora estando parados en una vuelta por el lado del derecho de la labor, simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Y para eso simplemente vamos a ir tejiéndolos todos de derecho y vamos cerrando, lo mismo que cuando cerramos los puntos centrales para el escote. Entonces, simplemente tejo de derecho y remato. De esta forma vamos a rematar los 26 puntos. Todos los vamos tejiendo de derecho y los vamos rematando.
Y así terminamos el primer hombro. Muy bien, aquí cortamos nuestra hebra. La pasamos por el arito y ya quedó. Ahora vamos a hacer el otro con los puntos que dejamos justamente en espera. Tomamos una hebra nueva y vamos a empezar, aquí nos toca empezar por el lado revés de la labor, entonces dejemos los puntos, acuérdense cómo se nos presentan, revés, revés, es una basta que va de revés y revés, y luego 2 derechos y 8 reveses. Terminamos esta vuelta. Y ahora en la vuelta de derecho, continuamos con la puntada en la vuelta que nos toque. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos aquí? Pues igual que en este lado, que solamente teníamos los últimos 4 puntos, aquí nos va a pasar lo mismo. Tenemos desde los 2 puntos de revés y luego los últimos 4 puntos. Pues así lo vamos a tejer, no pasa nada, fíjense bien. Empezamos con los 2 puntos de revés y luego aquí me toca en este momento hacer derecho, derecho, lazada y surjetes. La vuelta número 3, derecho, derecho, lazada y surjete. 2 reveses, derecho, derecho, lazada, surjete. Derecho, derecho, lazada, surjete. Ahora vienen 2 reveses y solo me quedan 4 puntos, no importa. Derecho, derecho, lazada y surjete. Y ya está. Y así ya voy a continuar tejiendo hasta que complete el mismo número de vueltas que di en el otro tirante, en el otro lado, y cuando lleguemos a ese número de vueltas simplemente cerraremos todos los puntos. Ya completé el mismo número de vueltas que en el otro lado, entonces ahora simplemente tejiendo todos los puntos de derecho, vamos cerrando conforme vamos tejiendo. Y con esto habremos terminado la parte que corresponde a la espalda de la blusa. Ahora vamos a ver cómo vamos a tejer el delantero. Cortamos la hebra y ya está. Ya quedó la espalda. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos el frente. Para tejer el delantero vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para tejer la espalda. Montamos 82 puntos, tejemos 8 vueltas en punto de arroz y después continuamos ya con el punto fantasía. La única diferencia va a ser la altura del escote. Aquí en la espalda tejimos hasta 38.5 centímetros. En el delantero solamente vamos a tejer hasta 34.5 centímetros. Cuando lleguemos a esa distancia, hacemos el escote exactamente igual que lo hicimos en la espalda. Tejemos 26 puntos, rematamos los 30 puntos centrales y continuamos con los 26 puntos que nos queden de este lado. Continuamos tejiendo nuestro tirante o el hombro hasta que lleguemos a alcanzar el mismo número de vueltas que dimos aquí en la espalda y ahí remataremos todos los puntos. Después retomamos los puntos que se nos quedaron en espera aquí y hacemos lo mismo. Tejemos recto hasta que lleguemos al mismo número de vueltas, mismos centímetros y cerramos todos los puntos. Y así habremos tejido el delantero.
Aquí tengo ya las dos piezas, espalda y delantero. Como pueden ver, resultó exactamente igual. La diferencia es la altura del escote nada más. Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es unir los hombros. Para hacer esa unión de los hombros, vamos a poner nuestras dos piezas enfrentadas, de manera que el derecho de la labor nos queda por dentro, derecho con derecho. Y nosotros vamos a unir aquí arriba los hombros. Cada quien puede utilizar el método que guste para hacer su costura. Pueden cerrarlo con una aguja lanera y cosiendo con punto atrás. Yo en este caso lo voy a hacer con un gancho, con una aguja de crochet, y voy a utilizar puntos deslizados para hacer la unión. Es muy sencillo hacerlo de esta manera, pero repito, es cuestión de gustos. Entonces, introduzco el gancho en el primer punto y en el primer punto de aquí atrás, de la parte de atrás, y de hecho voy a utilizar la hebra que me sobró cuando terminé de cerrar, por eso la corto larga para que me ayude después a cerrar. Entonces saco una lazada y como es el primer punto, hago una cadenita. Ahora ya me voy a ir punto por punto. Aquí están muy claramente marcados. Este fue el primer punto donde metí mi aguja. Ahora me toca aquí y después será este y después será este. En cada cadenita vamos a ir tomando un punto. Metemos, sacamos y sacamos de una vez. Es punto deslizado. Otra vez. Meto por aquí, entra por atrás, saco y deslizo de una vez. Otra vez, aquí, metemos, sacamos y deslizo. Llegué a la franja donde tengo dos puntos de derecho, entonces paso, fijándome que vaya en el mismo punto. Por eso prefiero hacerlo con gancho porque así no tengo pierde, voy exactamente en el mismo lugar. Perdón, ahí está. Y así voy a continuar haciendo toda la costura del hombro. Este es el último punto. Y el último punto aquí. Y listo. Ya quedó. Esta hebra la pasamos por aquí y después ya vamos a rematar todas las hebritas que nos vayan quedando. Y la costura por este lado nos queda así. Como ven, nos queda perfectamente alineado punto por punto. Por eso me gusta hacerlo con gancho, porque el gancho va entrando perfectamente en cada punto, en cada cadenita. Pero bueno, es cuestión de gustos. Ahora lo que toca es levantar algunos puntos aquí en la parte de lo que sería la boca manga para hacer un pequeño bordecito. Lo que vamos a hacer es poner así abierta la blusa y vamos a medir del borde inferior hacia adentro, vamos a medir 25 centímetros y ahí ponemos un marcador. Luego hacemos lo mismo con el otro lado, medimos 25 centímetros y ponemos otro marcador. Aquí a 25 centímetros, esto es más o menos aquí. Entonces, en este espacio que nos queda entre marcador y marcador, vamos a levantar 70 puntos en promedio. Bueno, vamos a levantar los puntos, ya tenemos nuestras marcas y además, como tenemos una puntada calada, esto nos permite asegurarnos de que nuestros marcadores están puestos a la misma distancia. Yo aquí tengo
un motivo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 motivos y luego me viene la costura del hombro. Entonces, eso quiere decir que de aquí al otro marcador debe haber 13 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 motivos. Y aquí está mi marcador. Entonces, está exacto. Tengo el mismo número de vueltas de aquí para acá que de aquí para acá. Entonces, no hay margen de error. No me puedo equivocar en la cantidad de puntos que levante. Bueno, para levantar un promedio de 70 puntos aquí, lo vamos a ir haciendo de la siguiente manera. El tejido tiene que estar puesto por el lado del derecho de la labor. Es lo que yo veo, el derecho. Entonces, meto aquí mi aguja donde tengo la marca, donde puse mi marcador. Tomamos una hebra nueva y sacamos la primera lazada. Ahora nos fijamos cuál es la hebra que va a la madeja. Esta es la colita, la sujeto. Y con la hebra que le va a la madeja voy a empezar a levantar puntos. Entonces, aquí ya levanté uno. Tenemos muy bien definidas las vueltas, forman cuadritos aquí al final. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, otro, otro. O sea, tengo líneas que me van marcando muy bien cada vuelta. Bueno, voy a levantar un punto por cada vuelta, pero no va a ser consecutivo, es decir, no voy a ir vuelta por vuelta levantando un punto. Ya levanté el primero, ahora me voy a brincar un cuadrito, ahí no levanto, me voy hasta el que sigue y levanto otro punto. Y en el que sigue levanto otro punto. Ahora me salto nuevamente una vuelta, un cuadrito, aquí me lo salto, ahí no levanto, hasta el que sigue. Levanto y en el que sigue levanto otro. O sea, saco 2 puntos, dejo un cuadrito sin sacar punto. Saco 2 puntos, dejo un cuadrito sin levantar punto. Ya puedo soltar la otra hebrita. Aquí, en este cuadrito, allí no levanto. Levanto hasta aquí. 1. Y en el que sigue, 2. Me brinco 1 y en los 2 que siguen sí levanto. Así hasta que lleguemos a la costura del hombro. Vamos a continuar. Me brinco 1 y levanto 2 seguiditos. 1 y 2. Continuamos. Ya llegamos a la costura del hombro. Vamos a ver cuántos puntos llevamos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 35. Entonces ahora continúo levantando puntos de este lado y voy a levantar otros 35 puntos exactamente. Sí, entonces continuamos hasta llegar al marcador. Y 35 y llegamos al final. Entonces en la aguja, ya puedo quitar el marcador, en la aguja tengo 70 puntos. Ahora con estos 70 puntos vamos a tejer unas vueltas en punto de arroz. Empezamos a tejer la primera vuelta, nos va a tocar tejerla por el lado revés de la labor, así es porque montamos los puntos por el derecho, entonces nos toca empezar por el lado revés y como empezamos pues tejiendo simplemente un derecho, un revés, un derecho y un revés, lo mismo que hicimos cuando tejimos el borde inferior, pero aquí solamente vamos a hacer 6 vueltas y en la vuelta número 7 cerramos todos los puntos. Entonces tejemos todo este borde, 6 vueltas y los veo para cerrar. Muy bien, ya tejimos 6 vueltas en punto de arroz y entonces ahora vamos a ir tejiendo y cerrando. En esta ocasión sí vamos a tejer los puntos como nos tocan.
Aquí yo empiezo, tengo revés, quiere decir que empiezo con un derecho y luego el que sigue es un revés y rematamos. Ahora el que sigue es un derecho y remato. Un revés y remato. Y así hasta terminar de rematar todos los puntos. Y terminamos. Último punto. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Hacemos la misma tirita para la manga. Y luego vamos a ver cómo vamos a hacer la unión de la blusa, del costado de la blusa. Aquí tenemos cómo nos quedó el borde. Esto es por el lado revés, esto es por el lado del derecho. Así nos queda. Ya si alguien lo quiere hacer más ancho, pues da más vueltas, simple y sencillamente. ¿Ok? Vamos a ver entonces, hacemos el otro lado y vamos a ver cómo hacemos la unión del costado de la blusa. Para hacer la unión del costado vamos a poner el tejido igual que lo pusimos cuando cosimos los hombros. Vamos a enfrentar derecho con derecho. Esto nos queda por dentro de la labor. Nosotros lo que vemos es el lado revés. Por cualquier lado vemos el revés. Entonces yo lo voy a hacer igual con la aguja de gancho, pero repito, si alguien lo quiere hacer con su aguja lanera y punto atrás o con la técnica que prefieran, es válido. Yo, pues aquí sí prefiero esto, es más cómodo para mí. Entonces con puntos deslizados igual, simplemente vamos haciendo nuestra unión. Ahora nos pasamos para acá. Nada más cuando llegamos ya a esta parte, acuérdense que tenemos que ver muy bien cuál es el final, aquí está, de la labor, porque como termina en 2 puntos en jersey, se enrolla, entonces tenemos que irlo estirando conforme vayamos haciendo nuestra unión. Entonces, bueno, lo estiramos muy bien de los dos lados y vamos haciendo nuestra unión hasta llegar al final. Muy bien, y terminamos. Cortamos la hebra. Y para rematarla, de una vez les explico para aquellos que no saben, todas las hebritas que nos han ido quedando por ahí las tenemos que rematar. Entonces las pasamos por aquí por la costura, la enhebro con ayuda de la aguja lanera, lo voy a hacer. Entonces enhebro y después simplemente hago un nudito de remate y pierdo la hebra por la misma costura. La paso varias veces. Y ya la perdí suficiente. Ya puedo cortar, que no me quede muy al ras, por si tengo necesidad de deshacer. Ya sé dónde está el cabito de la hebra. Entonces, por el lado del revés, nos queda muy bonita la costura, queda muy parejita, haciéndolo así con punto deslizado y aguja de gancho. Y por el lado del derecho, pues también queda muy bien, se ve muy bonito el acabado de la costura, queda muy parejito. Ya después, bueno, vamos a plancharla para que nos quede muy bien y muy parejo, abiertita la costura. Hacemos el otro lado igual, cosemos el otro costado de la blusa exactamente igual y ahora nada más nos falta ver cómo vamos a levantar algunos puntos para hacerle un bordecito al escote. Muy bien, para levantar los puntos y hacer el borde del escote o del cuello va a ser un bordecito muy pequeño de 4 vueltitas en punto de arroz.
Vamos a levantar los puntos y es muy sencillo. En esta parte horizontal del cuello o del escote del delantero levantaremos 30 puntos, que fueron los puntos que cerramos, y en la espalda lo mismo. Así que aquí son 30 y aquí son 30. Luego del hombro hacia el frente, hacia acá, vamos a levantar 20 puntos de este lado, 20 puntos de este lado, y en la espalda levantaremos 10 de un lado y 10 del otro. Eso es lo que vamos a hacer. Es muy sencillo, entonces si ya sé que aquí tengo que levantar 20 puntos, pues voy calculando nada más. Es muy sencillo. Tomamos una hebra nueva y vamos a levantar el primer punto justamente aquí donde tenemos la costura del hombro. Aquí sí me ayudo con un gancho, porque si no me cuesta mucho sacar la lazadita. Ya después sí será solo con la aguja. Ahí está. Entonces esta que es la colita la sujeto con la mano izquierda. Me fijo muy bien que levante yo los puntos con la hebra que va a la madeja en realidad, ¿ok? Bueno, entonces nos vamos a ir brincando. Si levanté aquí, ahora levanto acá. Llevo 2. Ahora me tocaría aquí, pero ahí no voy a levantar. Levanto aquí. La siguiente cadenita me la brinco y levanto en la que sigue. La siguiente me la brinco, aquí no levanto y levanto en la que sigue. Así hasta que lleguemos a la parte horizontal del cuello, donde rematamos los puntos, y ahí de aquí del hombro hasta acá tenemos que levantar 20 puntos en promedio. Ya terminé con esos 20 puntos del hombro a esta parte. Lo que sigue ya es muy sencillo porque voy a levantar 30 puntos, me voy a ir punto por punto del tejido que tengo aquí, los mismos puntos que cerré son los que voy a levantar. Aquí sí tenemos que utilizar las agujas circulares por fuerza porque está cerrado, no tenemos otra forma de tejerlo. Entonces vamos a empezar aquí, terminamos en este punto que correspondía al lateral y ahora ya nos vamos en la parte horizontal. Aquí está el punto, entonces levanto, es 1, el que sigue 2, ahora el que sigue es aquí 3, que sigue 4, punto por punto, ¿ok? Aquí ya no hay pierde. 5 y 6 y continuamos de esta manera hasta llegar al otro lado. Ya están los 30 puntos que van justo de aquí hasta acá. Y entonces ahora en este tramo, desde aquí hasta la costura del hombro, levantamos otra vez los mismos puntos que hayamos levantado aquí. Yo les sugiero 20, pero si a alguien le sale más, no pasa nada. Entonces empezamos, aquí será el primero, luego me brinco y me vengo para acá. 2 y así hasta llegar al otro lado, a la costura del hombro con 20 puntos más. Y 10 puntos, ahí está. Ahora me toca la parte donde rematamos, que igual que en la parte del delantero, vamos a levantar punto por punto hasta 30 puntos. Los mismos que rematamos son los que tenemos que remontar. 5 y este es el último de los 30. Y ahora ya nada más me falta levantar en este tramo de aquí hasta la costura del hombro 10 puntos más o los que hayan levantado del hombro hacia la espalda, ¿eh? Tiene que ser la misma cantidad de puntos, eso sí es muy importante, que no vayan a ser menos. Ok, entonces levantamos estos últimos puntitos. 9 y el último lo vamos a poner aquí.
10 puntos. Ya está. Entonces, en total tenemos 120 puntos. 30, 30, 20, 20. Aquí son 50, 100 y 10 y 10, 20. 120 puntos en promedio. Eso es lo que tenemos que tener. Ahora, si se fijan, yo aquí puse unos marcadores justamente donde empiezan los puntos de esa parte recta donde rematamos los 30 puntos y remontamos 30 puntos. Ahí, por favor, pongan un marcador de cada lado y aquí va a ser lo mismo. Aquí, por ejemplo, me falta poner este marcador, el primero, 2, 4. Es aquí donde lo tengo que poner. Porque cada vez que lleguemos a ese punto, a donde tenemos el marcador, el punto que está antes del marcador y el punto que está después los vamos a tejer juntos. Y aquí vamos a hacer lo mismo para que no se nos abra el bordecito. Es muy pequeño, repito, son solamente 4 vueltitas en punto de arroz. Son 3 vueltas y en la cuarta ya iremos rematando. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cómo las tejemos. Antes de empezar a tejer la vuelta ponemos un marcador diferente a los demás para saber que ahí empezamos la vuelta. Entonces, como es punto de arroz, vamos tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés y así vamos a continuar. En esta primera vuelta sí vamos a tejer todos los puntos, todos. No tejemos todavía esos 2 puntos juntos ahí. Vamos tejiendo todos los puntos parejitos, así hasta terminar la vuelta. Terminé la primera vuelta, entonces paso mi marcador y ahora continúo tejiendo en punto de arroz. Quiere decir que donde hay derecho, tejo revés y donde hay revés, yo tejo derecho. Ahora sí, vamos a llegar hasta el marcador para hacer nuestro primer menguado. Muy bien, llegamos al marcador. Aquí, estos 2 puntos los voy a tejer juntos con un surjete. Acuérdense que el surjete significa que este punto que sigue lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha. No lo tejo, solo lo deslizo. Quito mi marcador. Ahora tejo el punto que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y ya quedó mi surjete. Ahora voy a poner el marcador, pero se lo voy a poner al punto. Este punto que es el que me resultó de tejer con un surjete, los 2 puntos juntos, ahí lo dejo, ahí le pongo el marcador. Ahora continuamos tejiendo los puntos como nos toca. Estamos haciendo punto de arroz, acuérdense, entonces tengo un revés, pues lo tejo de derecho, y luego tejo revés y tejo derecho, así hasta llegar al siguiente marcador. Bueno, ya llegamos al siguiente marcador. Entonces ahora los 2 puntos que tengo a cada lado del marcador los tengo que tejer juntos, pero ahora los voy a tejer juntos de derecho. En el otro lado hice un surjete para disminuir. Aquí simplemente tejo 2 puntos juntos de derecho y con esto ya hice mi menguado. Voy a volver a poner el marcador en el punto resultante de tejer esos 2 puntos juntos y ya continúo tejiendo normalmente en punto de arroz. Tengo un revés, entonces tejo un derecho y así continuamos hasta el siguiente marcador. Y aquí vamos a volver a hacer menguado con un surjete. Entonces, bueno, quitamos el marcador y para hacer el menguado con surjete, acuérdense, deslizo, tejo y monto. Y ya está. Vuelvo a poner mi marcador en el punto que resultó del menguado y ahora ya continúo tejiendo hasta el siguiente marcador.
Y aquí disminuiremos tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Quito el marcador y tejo 2 puntos juntos de derecho. Regreso el marcador al punto resultante y continuamos tejiendo hasta terminar la vuelta. Ya estamos aquí. Ahora llegamos al marcador, terminamos esta segunda vuelta, vamos a hacer la tercera vuelta. Igual cuando lleguemos al marcador les indico cómo vamos a hacer esas disminuciones ahora. Entonces continúo tejiendo en punto de arroz y ya llegué al punto donde pusimos el marcador. Pues con este punto y el que sigue vamos a hacer otra vez un surjete. Entonces deslizo este punto, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y ya me quedó otra vez un surjete. Continuamos tejiendo hasta el siguiente marcador. Y ahora aquí está el marcador. Este punto del marcador con el que está antes que él, los vamos a tejer juntos de derecho los 2 puntos. Ahí está, ya hicimos otro menguado y ahora ya continuamos tejiendo. Cuando lleguemos al siguiente marcador, haremos otra vez un menguado igual al que hicimos aquí. Ahí los veo para repasarlo. Entonces, ya llegamos. Así que este punto, el que tiene el marcador, lo deslizo a la aguja derecha, tejo el punto que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y ya hice otro menguado con un surjete. Continuamos hasta el siguiente marcador. Y aquí, este es el punto del marcador, lo vamos a tejer junto con el punto que está antes que él en la aguja de derecho, para hacer nuestro último menguado y continuamos tejiendo hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta que fue la número 3 y ahora sí ya vamos a ir cerrando conforme vayamos tejiendo. Entonces estos son los primeros puntos de lo que sería la cuarta vuelta, donde vamos a tejer y cerrar. Lo tengo de derecho, entonces lo tejo de revés, tejo el siguiente de derecho y monto. Ahora el que sigue está de derecho, yo lo tejo de revés y monto o remato. Entonces vamos a ir tejiendo los puntos como nos tocan en el punto de arroz y los vamos rematando, así hasta llegar al final. Cuando lleguemos al punto donde estaba el marcador, no vamos a hacer nada, ya simplemente tejemos normalmente ese punto y lo cerramos. Y terminamos de cerrar todos los puntos. Quitamos la aguja. Cortamos la hebra y rematamos. La pasamos por el arito. Ahora, utilizando una aguja lanera, vamos a rematar esta hebrita, perderla. Aquí lo vamos a pasar a este punto. Y luego ya lo regresamos por aquí. De manera que nos queden unidos aquí los puntos y ya hacemos un remate. Nudito y la perdemos. Y de esta manera ya quedó perdida la hebra.
Y listo, ya quedó nuestro cuello. Vamos a quitar los marcadores para ver cómo nos quedó. Así nos quedó el cuello, la verdad es que queda muy bonito, muy bien acabado y ya vieron que es muy sencillo. Y aquí tenemos la blusa completa, ya vieron que fue muy sencilla, es una puntada muy bonita, pero muy sencilla. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.